Muy buenos días, queridos amigos. Soy Patricia del Río. Bienvenidos a esta nueva edición de Si el Río Suena. Y vamos a empezar antes de presentarles a nuestro invitado. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Hablamos sobre discriminación y desencuentros en nuestro país. Pero primero vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió el día de ayer. Habemos presidente. Finalmente, el presidente Pedro Castillo decidió darle la cara al país y dar algunas explicaciones en unos momentos en que se vive demasiada incertidumbre. Dio un mensaje corto de no más de 7 minutos en el que básicamente pretendía dar dos mensajes. Yo me hago cargo y yo tengo un plan. Esa sería más o menos la intención. Para eso propuso una serie de medidas que buscan dar cierta tranquilidad en el ámbito económico. Lo primero, incluir nuevamente el GLP dentro del fondo de compensación. Eso quiere decir que el Estado se va a encargar de que haya un colchón de dinero para que el precio del gas no suba ni baje de manera dramática. Cuando el precio baja, se guarda dinero para que cuando el gas se dispara por culpa de los precios internacionales, los peruanos pueden seguir comprando su balón de gas a un precio que no sea pues el exorbitante que tenemos en este momento. Primera medida anunciada que debería generar cierta tranquilidad, pero ojo, se está sacando plata de nuestros impuestos para que paguemos menos gas. Lo otro es que el 13 de septiembre se inicia la entrega de este bono de 350 soles a personas mayores de edad. Esto va a significar un desembolso del gobierno de 5.000 millones de soles. Eso es un montonón de plata. El presidente Castillo ha dicho que esto va a generar 40.000 empleos directos e indirectos y ahí el señor Pedro Franque nos va a tener que explicar con calma qué cosa significa esto, porque 350 soles en el bolsillo para cada peruano, 5.000 millones de soles más en el mercado, efectivamente son un shock económico importante, pero es un dinero que entra una sola vez. ¿Puede generar esto 40.000 empleos directos e indirectos? ¿De qué manera? Más bien se han destinado una cantidad importante, 200 millones de soles, para la creación de 260.000 empleos por parte del Estado. También ha avisado el presidente Castillo que se van a acelerar 52 proyectos de inversión, básicamente de servicios públicos y básicos para que la plata empiece a moverse. Interesante, sí, por lo menos lo vimos, lo escuchamos, lo vimos dar la cara, pero no ha presentado ninguna iniciativa de reactivación de la economía importante para el sector privado. Casi todo lo que nos está dando el señor Castillo son indicios de cómo puede moverse el Estado para generar un bienestar económico. Y eso sabemos que tiene un resultado de muy corto plazo. La economía no se mueve solo cuando el Estado saca plata de su bolsillo y lo pone sobre la mesa. Interesante, sí, las cifras sobre la vacunación. Vamos bien en vacunación y eso hay que reconocerlo. Se ha anunciado la llegada de la posibilidad de que nosotros mismos hagamos la vacuna rusa, la vacuna Sputnik. No sabemos si es simplemente un wishful thinking, como se dice, o un deseo, o si lo vamos a poder hacer realidad. Pero lo cierto es que, si bien eso alguien podría decir, bueno, parece como está soñando, eso va a ser dificilísimo, no sé, no tenemos los datos para saber cuán aplicable es ese plan, pero no podemos dejar de decir que el presidente Castillo y su gobierno siguen comprando las vacunas de Sinopharm y Pfizer en el mercado y que la vacunación se sigue dando de una manera importante. Así que, ¿produciremos vacunas Sputnik o no? No lo sabemos, pero mientras tanto el gobierno no puede descuidar el abastecimiento de la vacunación, como efectivamente lo ha estado haciendo de manera bastante coherente hasta ahora. Lo feo, lo raro, el elefante en medio de la sala, eso que siempre está ahí, la gente esperando que se diga algo y no se dijo, es el gabinete. Dijo que está en constante evaluación, pero sobre el señor Bellido, ni una palabra. Sobre las gravísimas acusaciones contra el señor Maraví, que, como lo ha demostrado Ángel Páez, ya no solo son atestados policiales, sino que hay investigaciones por sus presuntos vínculos con el terrorismo, nada. Simplemente el señor Castillo dijo que su gabinete está en constante evaluación. Bueno, eso es evidente. Todos los gabinetes están en constante evaluación. Cualquier ministro que no haga bien su trabajo se tiene que ir. Pero acá hay respuestas que dar sobre acusaciones muy serias. Marco Cifuentes hizo una interesantísima investigación de algo muy simple. Se puso a mirar el Facebook de Guido Bellido. Las alusiones absolutamente machistas, misóginas, sus declaradas afiliaciones a pensamientos clarísimos de Sendero Luminoso, no filoterroristas, no, a
libros escritos por terroristas en los que el señor Guido Bellido los recomienda como una gran lectura. Sus ataques a Verónica Mendoza, la foto que se toma en la muestra de Yuya Napaj al lado del líder Abimael Guzmán, ya son demasiados indicios como para que el presidente siga callado al respecto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el gabinete Bellido? El presidente Castillo ha dicho que está en constante evaluación. Solo hay que recordarle que también está en constante evaluación para el Congreso de la República, que les tiene puesto el ojo. Veremos qué sucede y si escucharemos más explicaciones o nos tendrán de conferencia de prensa cada muerte de obispo de 7 minutos. Ni siquiera fue conferencia de prensa, fue mensaje a la nación. En fin, eso es lo que tuvimos el día de ayer. La sorpresa de ayer fue la presentación del presidente Castillo frente al Perú. Pero vamos a lo que nos ocupa el día de hoy, que es un tema sumamente importante, que ha estado debajo de toda la campaña y que aflora en momentos en que el Perú se siente dividido, no polarizado, fragmentado. Nos gustaba la palabra que usaba ayer el expresidente Sagasti. Estamos con Rafa León, lo presentamos, periodista, escritor, viajero, antropólogo. Rafa tiene todas las características que necesita una persona para entender el Perú y nos acompaña en este momento justamente para poder iniciar la entrevista. ¿Estamos con Rafa? Ahí lo tenemos. Rafa, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Espérate un momento, no te escucho bien. A ver si Darling nos ayuda. ¿Lo tenemos a Rafa con audio? Sí, creo. Ahora sí te escucho perfecto. Yo te decía que qué bueno verte en esta vía, realmente es todo un descubrimiento, ¿no? Así es, y lo primero que tenemos que decir de Rafa es que, bueno, muchos ya lo saben, otros de repente no, Rafa superó un COVID complicadísimo, estuvo 19 días en UCI y debo confesarte, Rafa, que yo recuerdo los días que estuviste en UCI y pensaba, esto ya no puede seguir así, ¿no? Me angustié mucho, eres una persona a la que le tengo mucho cariño, pero además uno empezó a sentir como que la vida se nos iba de las manos. Y verte también ha sido, en realidad, para mí un gusto y supongo que para todos los que te van a escuchar el día de hoy. Muchas gracias. Mira, yo estuve en efecto 19 días en UCI, estuve más de 2 meses internado en una clínica, pero de esos 19 días hubo 7 en los que estaba al borde de la muerte. Es decir, el mensaje diario de los médicos era a mi familia, bueno, ya pues vayan aceptando, porque no había manera, y de repente eso cambió. Ahora, creo que lo que esto deja, aparte que me ha dejado con hipertensión, cosa que no tenía, deja para quienes hemos pasado por esto una clarísima consigna, que es vacúnate. Exactamente. Por eso quería empezar. Por favor, o sea, quienes lo hemos vivido, y es una cosa horrible, porque es una enfermedad que te trastorna todo el organismo, todo, no queda una célula libre. Nos parece increíble que haya gente que se niegue a la vacunación. Yo no lo puedo entender, realmente no lo puedo entender, porque es una elección, finalmente es una elección entre estar sano, estar enfermo, estar vivo, estar muerto. Y también es una elección, Rafa, entre hacer o no hacer daño, ¿no? Exacto, porque esa es la otra cosa. Ya no se trata solo de ti, ¿no? Es básicamente tu entorno, ¿no? Y si uno aprecia a la familia, al grupo de amigos, a la sociedad, a los vecinos del edificio, pues tienes que tomar esa responsabilidad, ¿no? Recuerdo cuando pusiste en tu Facebook que tenías COVID y que no sabías qué iba a pasar de ahí en adelante. Y era imposible que te imaginaras lo que ocurrió. Y creo que la gente que hoy no se vacuna nadie se quiere poner en ese escenario, pero ese escenario existe. Es una negación, pues, ¿no? Niega. Pero en fin, acá estoy, que digamos mi setentona presencia, quienes están mirando esta entrevista y no se quieren vacunar, por lo menos los haga cambiar de opinión, ¿no? Por supuesto. De verdad es una enfermedad muy, muy, muy difícil. Y por respeto a los que se fueron y por respeto a los que sobrevivieron. Y a los que sobrevivieron, Rafa, porque la verdad que me has hecho rezar. ¿Para qué te voy a mentir? Me has hecho rezar. Como le decía Adriana a tu hija, ya no sé a qué Dios le rezo frente al que me encuentre. Muy bien, gracias. Bueno, Rafa, es importante conversar contigo porque yo siempre he considerado que tú tienes una ventaja que no tienen muchos peruanos. Has nacido, has vivido en Lima,
este país ha sido muy centralista durante mucho tiempo y los limeños solemos mirar el resto del Perú como turistas. Vamos, nos tomamos la foto al lado del monumento arqueológico, al lado de la iglesia, regresamos y tenemos una visión casi como de Disneylandia de nuestro propio país. Pocas personas deciden ser viajeras, es decir, meterse en su país, convivir, sentarse, hablar. Sí, no vas a quedarte a vivir ahí, pero no pasas por la vida de la gente de cualquier forma. Y eso creo que te puede dar una visión del Perú, de lo que puede pasar en el Perú y de qué cosas se enfrentan cuando ocurre un gobierno como este, que hay que decirlo con todas sus letras, ha puesto sobre el tapete a un Perú que siempre ha estado invisibilizado. Así Y es. eso va a traer consecuencias buenas, pero también está trayendo consecuencias complejas. Ojo que no estamos hablando en este momento de lo que está haciendo bien o mal el gobierno de Castillo. Hay mil cosas que se van a criticar, sino de lo que significa socialmente la irrupción de un gobierno como el de Castillo en la vida del Perú. Cuéntame cómo ves lo que está ocurriendo. Yo quisiera empezar con tres hitos puntuales de racismo dados durante la campaña, ¿no? El primero es lo que se decía de Sagasti, es decir, la gente de la élite tradicional que no consideraba a Sagasti un comunista, ¿no? Porque lo consideraba un sector importante. Pero había otro sector que decía que Sagasti no podía quedarse porque era un presidente demasiado blanco para el Perú. A mí eso, yo lo escuchaba con cierta frecuencia y me retumbaba en las orejas porque es una cosa muy gruesa, ¿no? Muy, que parte de la ignorancia muy bruta, ¿no? Otro es esa edición del programa de Rey y Barba en el que están Rafael Rey, Barba Caballero y Fernando Rospiglio, ni más ni menos, durante la segunda vuelta, burlándose de los nombres anglosajones o inventados o lo que tú quieras, de una serie de personajes de esta nueva casta política que comienzan a aparecer. Y además, con mucha violencia, agredían al hijo del presidente Castillo, Arnold, diciendo que ese nombre Arnold le pega a Schwarzenegger, pero no a ese muchacho, ¿no? Y el tercero es un tuit espantoso de una señora de apellido con acoplado y que es de la familia del decano, en donde tiene el atrevimiento de hablar sobre, no sé, lo que ella considera el mal olor de los pies del presidente de la República. En fin, son tres comentarios o tres emergencias racistas tremendamente violentas, surgidas en el fragor de una campaña política, pero que son impunes, o sea, no tienen ninguna sanción. Acá no hay ninguna sanción institucional al racismo, salvo los carteles que encuentras en las tiendas que dice acá está prohibido el racismo, pero más allá de eso, tú puedes decir lo que te dé la gana y no pasa nada, ¿no? Ahora, eso es muy limeño, en efecto, eso es tremendamente limeño, pero hace 2 semanas ha ocurrido algo extremadamente importante en términos sociales, ¿no? Todos los 28 de agosto se celebra en la ciudad de Tacna la reincorporación de Tacna, a la provincia de Tacna, al suelo peruano, que se da en el año 1929. Es tradicional que haya pues toda una fiesta cívica, donde el protagonismo lo tienen las señoras, la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna, que enarbolan la bandera peruana y es una cosa muy emotiva, y estas señoras traen la tradición de las mujeres que participaron tan activamente en el rescate de Tacna. Bueno, muy bien. El año pasado esa ceremonia fue suspendida por la pandemia. Sin embargo, este año, este 28 de agosto, fue el presidente Castillo y fue a dar un balconazo desde una casona, ¿no?, en la avenida principal de Tacna. No había la ceremonia con las señoras y de repente aparece un grupo de aymaras venidos de las comunidades, de las provincias altas, de Candarave y Tarata, con la vestimenta tradicional, con los instrumentos musicales. Dicho de paso, allá en Tarata, sobre todo, aún se emplea el anaco, que es la vestimenta
digamos, originaria previa a la imposición del virrey Toledo del traje español, ¿no? Ujú. Tú ves eso y ves los dibujos de Guabán Poma y es idéntico, ¿no? Bueno, bajan hombres, mujeres, músicos y con una bandera peruana. Y se produce una reacción brutal, no sé si es la palabra, una reacción muy marcada de los tacneños, que se consideran tacneños netos. Esa es la expresión, somos tacneños netos. Las señoras de la Benemérita también protestan y el día 31 ocurre un acto de violencia, digamos, ¿no? Estos grupos aymaras sacan una huifala, que es una bandera de la energía, que se supone que es del tiempo inca, y la respuesta de ciertos pobladores del Tacna Neto es romper y pisotear esa bandera. Eso, primero que está expresando una cosa que yo creo que es muy peligrosa. Esta noticia, de hecho, sea de paso, ese relato lo comparte el portal de Noticias SER y es un artículo del sociólogo Carlos Reina, ¿no? Y Carlos Reina dice que cuando se cruzan lo étnico y lo político se da una situación potencialmente muy peligrosa, ¿no? Vi la noticia en la edición regional de Correo y se trataba la noticia como si hubiera habido efectivamente una afrenta contra la paseo de la bandera tradicional, como si hubiera faltado el respeto. Entonces, acá hay varias cosas importantes, Rafa, porque efectivamente hay una cosa muy limeña, muy de la que ya hemos hablado, que es como muy sinvergüenza, ¿no es cierto? De salir a decir cualquier barrabasada, ¿no? Impune, totalmente impune. ¿no? De la que la China Tudela era más o menos la niña símbolo, ¿no es cierto? Era la burla de eso que ya conocemos. Pero acá hay cosas más complejas y hay un punto que me parece interesantísimo. Acabas de hacer un recuento de quiénes son los que bajan, por qué bajan, cómo bajan, qué cosa expresan, y claramente lo que ve la persona que se siente agredida por la presencia de los ciudadanos que vienen de Tarata y de Candarave es que no sabe nada de ellos, que no entiende nada de ellos, ¿no? Así es. Ahora, este fenómeno ha explotado este último 28 de agosto, pero es un fenómeno que se da desde hace muchísimo tiempo en todas las ciudades del Perú, en Chiclayo, en Piura, bueno, no te digo nada. Piura, en Arequipa, Chiclayo, ¿no? Con Puno, ¿no? Arequipa, todo. Ahora, esa expresión, pues, recuerda tú, el recién bajado está aludiendo a ese desencuentro, porque además que venga el recién bajado y se haga cargo de mi chacra, que se haga cargo de limpiar mi casa, que se haga cargo de arreglar el jardín de mi barrio, pero que no se acerque al poder. Y creo que lo que estamos viviendo en este momento es exactamente eso, en Lima por lo menos, es la presencia de Castillo, es ese terror, rechazo y odio al recién bajado, ¿no? Ahora, esto... Ahora, ese recién bajado es una figura de alguna manera como caricaturizada en la cabeza del urbano, digamos, del ciudadano de ciudad, ¿no es cierto? Y que además asocia todas las características de la gente que vive en el campo, que tiene, por supuesto, chacharcoca, por ejemplo, basta que uno vaya al Cusco, además se chacchacoca en todas partes. O tener disglosia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, o hablar el español de otra manera. Así es, o vestirte como quieres. Sí. Pero eso viene asociado automáticamente, y ahí está el problema, es un ignorante, es un bruto, no sabe, ¿no? Ahora, esto tendría, como en el caso del machismo y el comentario de Bellido, ¿no? Que creo que abre una oportunidad interesante para ventilar el tema. Tendría que ser también una oportunidad muy buena para ventilar el tema del racismo. Sin embargo, creo que no la estamos aprovechando. Y no la estamos aprovechando también en gran medida por la manera tan confrontacional como el gobierno está manejando el asunto, ¿no? Desde el primer día, cuando el presidente Castillo menciona a Felipillo delante del rey Felipe de España, ¿no? Desatino, es un desatino. No sé si fue un desatino o fue un consejo de Evo Morales para vengar, ¿no? El comentario racista que hizo el padre sobre Evo, es el famoso, ¿cómo fue? Cállate. ¿Por qué no te callas? A Chávez, no te callas, ¿no? Bueno, a lo que voy es que hay constantemente indicios por parte del gobierno de una manera totalmente confrontacional
El domingo el ministro de Salud, en una entrevista en el diario La República, dijo que al gobierno lo están acosando porque este no es un gobierno de altos y rubios. ¿A qué viene eso? ¿No? Bellido, su primera reacción frente a lo que ocurrió con este Chirino fue: están agrediendo mi condición de campesino originario, ¿no? Y ahí hay... El ministro de Cultura, Dios santo, es el epítome de esto. Es un hombre que ha dicho que sus viceministros tendrían que vestir kushmas y ojotas, ¿no? A mí esto me hace acordar mucho a Antauro y a su padre, don Isaac, cuando decían que cuando llegaran al poder iban a dar a los blancos solamente ciudadanía, a los cobrizos les iban a dar nacionalidad. Entonces, esto no ayuda en absoluto. Es una cuestión, son vasos comunicantes. De acuerdo. Por ejemplo, a mí me pareció es triste, pero interesante en términos de análisis, lo que pasó cuando el premier Bellido empieza a hablar en quechua en el Parlamento. Sí. Porque o sea, hubo varias cosas ahí que me gustaría comentar, que me ayudes a entender, Rafa. Primero, esta frase de quedamos que no iba a hablar en quechua me pareció de por sí mal. O sea, ¿cómo puedes quedar en no hablar en tu idioma? ¿No? Sí. O sea, eso está mal. Y la gente decía, fue una provocación, pero el hecho de que ejerzas un derecho o que te comportes como normalmente te comportas del lugar donde vienes y que el otro lo considere una afrenta, ya habla de un problema. Es decir, el gobierno, muchos personajes del gobierno del Castillo lo que están haciendo es hincar contra un prejuicio, ¿no es cierto?, que saben que va a saltar. Claro. ¿No? Claro. Y efectivamente ahí es muy triste, porque de los dos lados hay una invisibilización del otro, un rechazo del otro. Yo leí con interés tu columna del domingo con El Comercio, donde decías que este episodio es más ilustrativo de los que reaccionaron que de los que lo produjeron, ¿no? En efecto, si se hubiera manejado de otra manera, habría sido menos confrontacional, habría sido más dialogante. Más educativo, ¿no? Sí, exactamente. Creo que en efecto es un momento en el que se podría hacer, tú mencionas educativo, y es una pedagogía antirracista, ¿no? Que no sea pues solamente talleres de capacitación como los que la ministra de la Mujer quiere hacer con los funcionarios públicos, ¿no? Pero creo que hay esta... Ahora, yo no sé en qué momento de la campaña, quizá por la polarización, se instala una especie de dicotomía de la que no podemos salir, que es una derecha blanca y una izquierda chora, ¿no? Entonces, plantear las cosas así, no hay manera de salir del círculo vicioso. No hay manera, porque solamente se maneja eso en términos de diatriba, de insulto, de violencia, ¿no? Además, Rafa, en la campaña se manejaba: yo defiendo mi país, que era, ¿no?, el concepto de Keiko, por ejemplo, y por el otro lado, yo represento el pueblo. Y parecían ser dos países, grupos que convivían en el mismo espacio y punto. Yo decía, en el pueblo de Castillo están incluidos, si sale elegido, los de Keiko, y si sale elegida Keiko, considera parte de su país a los que están votando por Castillo, ¿no? Sí. Ahora, es muy complejo y es muy interesante, e insisto en que deberíamos aprovecharlo, pero yo me acuerdo cuando emerge Castillo, porque fue muy gracioso, hago un paréntesis. Yo recién acababa de salir de la UCI, estaba en cuidados intermedios con una enfermera que me estaba, no sé qué, poniendo una inyección, y entra de repente otra enfermera gritando desesperada: ganó el antiminero. Yo no entendía nada porque venía de no entender nada. Y yo decía, enfermera, ¿qué me está diciendo? Ganó el antiminero y ganó el antiminero. Entonces prendí el televisor y efectivamente vi que el triunfo de Castilla, ¿no? Ahí me enteré de que existía este asunto. Bueno, pero a lo que voy es que cuando emerge Castillo y su primer spot de campaña es él mismo dándole de comer a las gallinas, si te acuerdas, ¿no? Ahí en Tacabamba, que es un lugar maravilloso. Maravilloso. Ahora, yo lo miraba, y claro, la publicidad y la publicidad política siempre es un cliché, ¿no? Pero el cliché era bien interesante, era un cliché post-indigenista, ¿no? Donde
la realidad del campesino era manejada de manera idílica y este hombre joven, ¿no? Dando de comer a la gallina. Yo decía, sí, muy interesante, pero así no es. Claro. Así no es, ¿no? Además, la referencia era solamente andina, ¿no? Era una reivindicación de lo andino. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con el mundo afro? ¿No? ¿Y qué pasa, ojo, con el mundo amazónico, ¿no? El mundo amazónico tiene lo suyo, y es una cosa que no se mencionaba nunca, no se mencionaba los problemas de la Amazonía, la minería ilegal, el narcotráfico, y eso te lleva a pensar hasta de manera sospechosa de por qué no se menciona, ¿no? Entonces, se crea esa especie de símbolo de una Arcadia rural andina que para el promedio limeño no sé, es una postal, es chino básico, a nadie le importa, ¿no? Pero a la vez, sí. ese punto es bien importante, Rafa, porque cuando Pedro Castillo dice, nosotros representamos el Perú profundo, nosotros representamos el Perú olvidado, y tú lo sabes mejor que yo, para personas que han viajado, han conocido, han patoneado el Perú, perdón, pero no podemos decir que ese Perú esté siendo representado en este momento en, por ejemplo, los personajes de ese gabinete. No podemos decir que, o sea, es hasta injusto, ¿no es cierto? Mira, eso que mencionas es bien bacán, ¿no? Pero yo pienso en personajes como Cerrón, su entorno, su hermano, el mismo Guido Bellido, no Pedro Castillo. Y más que representar a lo que ellos llaman el pueblo, representan al Misti, ¿no? Al Misti local, regional, que ya no es terrateniente, ¿no? Porque no hay el latifundio, pero están en el poder burocrático, moderno, digámoslo así. Pero es un Misti bastante más bien premoderno. Marisol de la Cadena, la antropóloga esta de mi generación, ha estudiado muchísimo este fenómeno en Cusco y ella sostiene que el Misti tradicional de la élite cusqueña, digamos, cimenta y defiende mucho los valores prehispánicos, ¿no? Y sobre todo estos clichés inca de purpurina y mascaipacha de papel lustre, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, al indio realmente existente lo detesta y lo desprecia y lo margina como en el tiempo de la hacienda, ¿no? Y yo creo que personajes así hay varios en el gobierno actual, que te vende la idea de estar representando al verdadero Perú, pero en realidad son unos mistis que se representan solo a sí mismos, ¿no? Uh-huh. Ahora, no deja de ser importante y hasta simbólico que lleguemos al bicentenario, ¿no es cierto? Y que quien haya llegado a la presidencia de la República sea Pedro Castillo. Porque o sea, más allá de que use estos símbolos de manera maniquea, más allá de que se fuerce este contexto de discriminación, más allá de que aproveche lo que es claramente un contexto racista, que donde pone el dedo los hace saltar, con habilidad política, efectivamente hay un Perú que está invisibilizado, que ha estado invisibilizado y está fuera del poder. ¿Cuánto daño le hace a poder construir un diálogo pedagógico, a poder construir una política constructiva, el hecho de que, por ejemplo, todas las críticas, o muchas de las críticas, no voy a decir todas, se ¿no? De esta patina de... No importa qué dijo Guido Bellido, importa que Chacacoca, ¿no? Sí, claro. Exacto. ¿No? O el sombrero. O el sombrero, ¿no? En lugar de analizar realmente qué hay debajo del sombrero, te quedas en el sombrero, ¿no? Exactamente. O es una cosa muy insultante, ¿no? De qué se va a vestir la primera dama, y que eso lo decían las reporteras y los periodistas con una frescura, como si fuera normalazo, ¿no? Así es, sinvergüenza, o ese ¿no? nombre, el fulano no me representa. Claro, como hablábamos tú y yo antes de empezar esto, y PPK representaba al chotano. ¿No? Hay una suerte como de cada uno se quiere apoderar del país desde su propia esquina. Sí, tú señalabas en una entrevista, Rafa, no nos queda mucho tiempo y no me quiero ir sin nombrar esto y otra cosa más, que esta hubiera sido una oportunidad para una alternancia interesante, ¿no es cierto?, entre una derecha neoliberal, pro mercado versus una opción más estatista, más social, etcétera. Y que hemos perdido
absolutamente esa oportunidad. Completamente. Completamente, ¿no? Completamente. Y yo quiero volver sobre este enunciado que hace Carlos Reina, el sociólogo que reseña esto de Tacna que te he contado. Esta mezcla de lo político con lo ético es muy peligrosa. Es el germen de ese nacionalismo, ¿no? Que como todo nacionalismo es tremendamente riesgoso y que puede llevar a situaciones ingobernables, totalmente ingobernables, ¿no? Bueno, cuando hemos visto lo étnico y lo político juntos, hemos visto serbios está. y croatas, Exactamente. ¿no? Que va más atrás el fenómeno del hutus nazismo. y tutsis, ¿no? O sea, gente que se siente distinta y se mata entre ellos cuando son igualitos, además, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, esta es una oportunidad de oro para entrar al tema de una manera esclarecedora, pedagógica, dialogante, y no lo estamos haciendo. Seguimos entrampados en una izquierda chola y una derecha blanca, y no podemos salir de eso. Y no podemos salir de la metonimia, de la referencia al aspecto puntualito, al sombrero, al vestido, a la hojota, a la mascaipacha, ¿no? Y del otro lado, todo se ve como, me estás acusando porque soy indio, cuando en realidad las acusaciones tienen base, ¿no? Entonces, es un aprovechamiento de la víctima, digámoslo así, ¿no? Entonces, quizá debiéramos aprender de la manera que yo creo que es bastante más sana y más constructiva, la manera como se está debatiendo el asunto del machismo, ¿no? A raíz de una cosa tan puntual como es el afer Chirinos Bellido, ¿no? Entonces, de repente deberíamos estar alertas a eso y jalar un poquito de cómo se está manejando eso para... porque hay una cosa con la que quisiera terminar. Yo creo que para tú enfrentarte al racismo, a tu propio racismo, tienes que tener una resistencia interna que te diga, oye, esa manera como estás pensando es imposible, es intragable, ¿no? Si tú eres un drogadicto, tienes esa resistencia interna que te puede ayudar a salir de la droga. Pero acá no tenemos esa resistencia interna. Es normal ser racista, de un lado y del otro. Nunca me voy a olvidar, en alguna entrevista alguna vez me dijiste que te molestaba que la China Tudela, que era una parodia del racismo, se había convertido en una referencia de lo que debían hacer en la playa del sur. Entonces, si la China Tudela decía que era una cholería comer tequeños, entonces ya no podían servir tequeños. No, claro, era trendy. Era trendy. Y eso tiene que ver con... Pasa mucho, te debe pasar a ti también mucho, Rafa, que cuando escribes algún tema sobre racismo, algo, los comentarios de la gente que te dice, yo no soy racista, pero detrás del pero viene, el pero trae un racismo horrendo, ¿no? Una falta de conciencia, ¿no? Así es. Ese es el pero que es insoportable, ¿no? Así es como el que empieza diciéndote, yo tengo un amigo gay, gay, pero... Sí, yo tengo un montón de amigos gay. Pero, y viene una retaíla de homofobia. Sí, Rafa, querido, yo no me quiero ir sin contarles a todos que, bueno, no solo estamos felices de seguir teniéndote en este mundo, sino que te has dedicado en serio a una de tus antiguas pasiones, que es la pintura, y estás exponiendo en este momento en una muestra colectiva en el Callao, ¿no? En el Callao, el Centro Monumental, que es maravilloso, ¿no? Sí, bueno, yo estoy aprendiendo a pintar desde hace 4 años que me botaron del canal, y sigo aprendiendo porque yo no tengo escuela, y yo sí creo en el valor académico, ¿eh? De verdad. Y en estas cosas más que nada, ¿no? Si no aprendes a dibujar, no tienes derecho a pintar. Es tan simple como es. Ahora, encima de todo soy daltónico, o sea que la cosa se complica. Chócatela. Terror a los exámenes de brevete, terror a los exámenes de brevete. Sí, no, eso es de oye, pero ojo, se supone que no hay mujeres daltónicas. Hay discrómatas y en un porcentaje chiquitito y salí premiada, porque casi todos los hombres, no todos, pero muchos hombres de mi familia son daltónicos. Ya me verás algún día con aretes de distinto color, por ejemplo. Medias, sí, arete me pasa cada rato. Bueno, Rafa, querido, ¿dónde se puede ver tu exposición, que es una exposición compartida con varios artistas? Sí, ¿no? Somos 5 expositores, ¿no? Muy buenos. Piero Quijano, Pancho Guerra, Cecilia Collazos y José Gómez. Bueno, yo estoy ahí medio de infiltrado. Esto está en el centro, en el Callao Viejo, recuperado en el pasaje Ronald, que es maravilloso. Toda la información está en redes, ¿no? Basta poner
Callao Monumental muestra, ¿no? Y ahí sale todo. Y perfecto. creo que incluso sale el mecanismo para reservar cupo, ¿no? Perfecto. Estás finales de octubre, me parece, ¿no? Que va a estar Estás el 15 de octubre. Perfecto. Sí. Bueno, Rafa. Encantado de verte, pues. Encantado de conversar contigo y esperamos también leerte pronto. Nos suponemos que nunca dejas de escribir Veamos. y es nada, tiempo de tener conversaciones inteligentes y pensar un poquito el país fuera de la caja, como dicen los empresarios. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Patricia. A ti, Rafa, que tengas una linda mañana y una linda vida, ya que te quedaste con nosotros, gracias a Dios. Bueno, señores, espero que les haya gustado la conversación con Rafa León. Importantísimo, ¿no? Pensarnos desde dónde estamos, de qué cosas hacemos. Como dice Rafa León, hay que tener siempre un faro sobre si estoy siendo o no discriminando en un país donde estamos habituados a la discriminación y a no darnos cuenta de ello. El gobierno del señor Pedro Castillo tiene múltiples problemas. Muchos de las personas que están en el gabinete no se merecen estar ahí, pero no se merecen estar ahí no por cómo visten, por de dónde vienen, por cómo hablan el español, no se merecen estar ahí por las acciones que han cometido que son incompatibles con cualquier persona de cualquier raza, religión, cultura, etc. Diferenciemos, aprendamos a evaluar a las personas por lo que hacen y por sus acciones. Y dejemos de lado los prejuicios, que lo único que están haciendo es manchar una crítica válida y logrando que los que tienen que dar respuestas se victimicen. Esperemos que les haya gustado la conversación el día de hoy en el Río, si Río Suena. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 9 de la mañana.